Sean todas, todos y todes muy bienvenidos al Seminario Permanente de Educación No Sexista e Interseccional de la Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales en este día 25 de noviembre, donde se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Justo hoy, en esta última sesión del año 2022, es que relevamos la importancia del trabajo desarrollado en este segundo año del seminario, donde hemos buscado ser un espacio de reflexión, de diálogo, participación y análisis interdisciplinarios a nivel de instituciones nacionales e internacionales, con miras a responder a las demandas de nuestra universidad como formadora de docentes para nuestro país. En este segundo año, el llamado es hacer un espacio de encuentro entre el mundo académico e investigativo, la formación docente de pregrado, el sistema escolar a través de equipos directivos, docentes de aula y estudiantes en general para compartir experiencias y reflexionar en torno a las prácticas educativas. Buscamos seguir aportando, proponiendo una pedagogía crítica con enfoque de género interseccional, visibilizando, por ejemplo, el sexismo en el currículum, el sexismo presente en la cultura escolar, e incentivando entre las y los participantes del seminario la generación de propuestas o acciones concretas para su erradicación y aportar a las necesarias transformaciones que debe tener la sociedad del siglo XXI. A partir de la experiencia que tuvimos el año 2021, establecimos un vínculo con el equipo parte de la Unidad de Género de la Universidad de Chile a través de la invitación a ser colaboradores del proyecto INES Género, Capacidades y Competencias para la Equidad de Género en Investigación, Creación e Innovación. En este proyecto, el rol de nosotros como UNCE será la colaboración a través de este seminario y el vínculo permanente que podamos generar con los espacios educativos, considerando que ahí es donde vemos el cambio y por eso creemos firmemente en el poder transformador de la educación, como dice hoy en día el lema de nuestra universidad pedagógica. Por temas de organización y buen desarrollo de la jornada, los micrófonos han sido desactivados, por lo que las preguntas les invitamos a realizarlas a través del chat, que está compartido para todos nosotros, los cuales van a ser respondidos, ¿cierto?, por nuestros invitados al finalizar su presentación. A continuación dejo a Cristina Jara, que es nuestra coordinadora de redes sociales. Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del Seminario Permanente de Educación No Sexista. Muchas gracias por estar acá y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Proyecto para la Educación No Sexista, en Instagram, Educación No Sexista, y en nuestra página web, www.educacionnosexista.cl. En ella van a poder encontrar todas las sesiones que hemos estado revisando durante este año y además las del año pasado, y algunos tips y regalitos que vamos a ir subiendo por ahí. Así que les invitamos a seguirnos y en el chat vamos a dejar entonces las coordenadas para que ahí ustedes nos puedan ubicar. Y dejo entonces a mi compañera Isidora Zúñiga y al profesor Jorge Jo, porque también tienen una información que darles antes de que comience la presentación. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Como es de costumbre, nosotros tenemos nuestra encuesta de satisfacción que se las vamos a dejar anexada en el chat. Y además de esto, el día de hoy sortearemos el libro Antiespejito, guía para ser una antiprincesa de Nadia Fink junto a Pitusa. Cuando llenen esta encuesta de satisfacción que les dejaremos en el chat, ustedes tienen la posibilidad de poder ganarse este libro, el cual puede ser retirado la próxima semana en la oficina de parte con sus datos. Junto a esto, y para no dar más vueltas, dejamos a la profesora Ana Galvez que va a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Gracias, Isi. Gracias, Cristinas. La presentación de hoy es un agrado bastante especial porque Víctor León Donoso, ¿no?, que es del Liceo Industrial de Colchagua, es profesor de Historia egresado de la UNCE. Y debo decir que fuimos compañeros de generación. Estudiamos juntos el pregrado de Pedagogía con Cristina Jara, así que es un agrado tener a un egresado de nuestra universidad hoy día acá, ¿no?, haciéndonos una retribución, una retribución de las escuelas hacia las universidades, para que también nosotros y nosotras podamos aprender de ustedes. Bueno,
Víctor, aparte de ser profesor de historia del Liceo Industrial de Colchagua, es encargado de convivencia escolar del establecimiento y trabaja con la comunidad hace 21 años. Se destaca por trabajos de investigación con estudiantes en temáticas de cambio climático y género. El Liceo Industrial de San Fernando, por su parte, es un establecimiento fundado en 1941, de importancia en la región de O'Higgins. En su sala estudian 900 jóvenes provenientes de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, y especialmente de sectores rurales. Acompañan a Víctor hoy las egresadas del liceo, Francisca Reyes Guajardo, primera mujer egresada del Liceo Industrial de Colchagua y que actualmente es profesora de educación básica, y Amanda Peñalosa, quien es estudiante de arquitectura. Es decir, además hay 2 ex estudiantes del liceo que están hoy día acá en la presentación, lo cual también nos alegra mucho. El tema con el que nos acompañarán hoy trata sobre experiencias de integración de perspectivas de género en las escuelas tradicionales. Toda la palabra es de ustedes, tienen alrededor de 30 minutos de presentación y luego damos paso a las preguntas. Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotras, nosotros compartiendo su experiencia. Hola, buenas tardes. También agradecer la invitación a este seminario. Para mí también, obviamente, es muy especial, ya que el vínculo eterno con el pedagógico, más aún con la Ana y Cristina, que fueron amigas y compañeras de universidad. Bueno, voy a comenzar compartiendo la presentación. Ya. Bueno, primero comentarles, como hacía la introducción Ana, yo soy profesor de historia, llevo 21 años en el liceo, por lo tanto es parte de mi vida, ¿ya? De hecho, egresé del pedagógico y comencé a trabajar en este colegio. Un colegio bastante entrañable, como comentaba Ana, la gran parte de sus estudiantes, al menos el 70%, son fuera de San Fernando. ¿Ya? Nosotros nos ubicamos en San Fernando, principalmente son de sectores rurales o de la provincia de Colchagua o Cardenal Caro. De hecho, las estudiantes que están acá son del sector de Paredones y de Marchihue, ¿ya? Este trabajo que yo les voy a presentar tiene relación con un trabajo que realizamos este año con distintos estudiantes, ¿ya? Principalmente de primero a cuarto medio, ¿ya? En los cuales yo todos los años participo de investigaciones escolares con Explora, con ICIT, ¿ya? En este momento estamos trabajando con la Universidad de O'Higgins, y este año nos dedicamos a trabajar lo concerniente a las estudiantes que pasaron por la aula, ¿ya? Entendiendo primero que un colegio que se funda en el año 41, Pedro Aguirre Cerda, que fue y ha sido muy tradicional acá en la zona, y que en algún primer momento hay una primera pasada de mujeres por las salas de la industrial en la década del 70, específicamente entre el 70 al 73, que lograron egresar alrededor de 5 chiquillas, ¿ya? Pero esto se pone fin a ese proyecto con el golpe de Estado. Luego de ello, durante todo el siguiente periodo, va a ser solamente de varones, hasta que el año 2007, ¿cierto?, debido a las políticas que tiene Michelle Bachelet, se reincorporan estudiantes. Yo aquí voy a hacer mención también a mi experiencia como profesor, ¿ya? Porque recuerdo cuando nos avisan en el Consejo de Profesores, ¿ya?, que iban a ingresar nuevamente estudiantes, existió bastante pavor, ¿ya? Debo mencionar lo que me pareció bien extraño, principalmente de profesoras que eran mujeres, ¿ya? Porque creían que este orden, ¿cierto?, que tenía el establecimiento se iba a apacar, ¿cierto?, empañar con la presencia de mujeres. O sea, yo escuché discursos bastante fuera de tono, ya en el año 2007, que obviamente previo además a todas las movilizaciones fuertes feministas de este siglo. Sí recuerdo que para los profesores de taller, que eran principalmente varones, para ellos el cuestionamiento principal era la metodología. ¿A qué me refiero? Principalmente el discurso, porque habitualmente cuando eran solamente con varones se normalizaba a veces tallas propias de doble sentido, tallas que son más cercanas, ¿cierto?, al ámbito varonil.
A pesar de ello, los profesores de talleres sí pudieron aceptar rápidamente a las estudiantes, y de hecho yo creo que el principal o más vínculo que tienen las estudiantes es con los profesores de taller, ¿ya? Bueno, entonces les voy mostrando este trabajo que hicimos con los estudiantes, que ya fue presentado en el Congreso Regional. Bueno, como recién indicaba, comienza en el año 2007, ¿ya? Han egresado desde el año 2007 al 2021 142 estudiantes, ¿ya? Después voy a ir mostrando en qué especialidades específicamente. Entonces, lo primero que hicimos con los estudiantes fue las preguntas propias de un comienzo de investigación. Entonces, era cómo ha sido, ¿cierto?, el proceso de inserción de las estudiantes en nuestro liceo, y principalmente nosotros queríamos abocarnos si habían sido discriminadas, ¿cierto?, por ser mujeres en el liceo, en la práctica o en el mundo del trabajo. Entonces, quisimos separar estos distintos espacios. Bueno, acá los objetivos específicos que tuvo la investigación, objetivo general, ya que era, como yo recién les planteaba, ¿cierto?, qué había pasado o de qué condición había sucedido todo este proceso. Distinguir, ¿cierto?, dentro de los objetivos específicos, distinguir los diferentes problemas de discriminación que existieron, ¿cierto?, en el proceso de igualdad de género en el liceo, mostrar casos de estudiantes y docentes frente al proceso de la inserción de estudiantes mujeres en el liceo, y analizar los distintos momentos que dieron a enfrentar estas estudiantes en el liceo, ¿cierto?, tanto en la educación formal como en el proceso posterior. ¿Cuál era nuestra hipótesis? Principalmente, nosotros y los estudiantes comentábamos que, claro, desde el año 2007 se le da la oportunidad de insertarse a las mujeres, ¿cierto?, dentro del aula del Liceo Industrial, pero lo complejo venía posteriormente, ¿ya? Porque muchas veces uno como profesor se siente, ¿cierto?, ligado a estudiantes en las cuales te van contando los relatos, el qué está haciendo, en qué está estudiando, qué está trabajando, y yo notaba que muchas de ellas se iban a otros espacios laborales o me comentaban varios procesos los cuales fueron casi medios traumáticos, tanto en la práctica como posteriormente para buscar trabajo en las especialidades. Bueno, ¿cuál fue nuestra metodología para trabajar con esta investigación? Primero, obviamente, trabajo bibliográfico para hacer un acercamiento a la historia de las mujeres en la educación en Chile. Posteriormente hicimos, aquí voy a explicar porque fue al revés, ¿ya? Porque lo lógico era haber comenzado con entrevista y después haber hecho la encuesta, pero por razones de tiempo comenzamos con la encuesta pensando que no íbamos a alcanzar con entrevista. Y de las 144 estudiantes egresadas, logramos contactarnos por redes sociales con 66, ya las cuales contestaron la encuesta, y posteriormente a la encuesta entrevistamos alrededor de 10, o sea, 10 estudiantes y además algunos profesores, a través de, muchas veces a través justamente por medio de Zoom, ya que gran parte de las estudiantes están fuera hoy día de San Fernando. Bueno, ahí justamente doy explicación. Entonces, lo primero que resaltamos y empezamos a analizar fue este proceso lento de cómo la mujer, ¿cierto?, se inserta dentro de la educación chilena, dejando en claro para los estudiantes que en el primer momento, el siglo XIX, comienzo del siglo XX, la educación de la mujer estaba ligada netamente a una enseñanza, a oficio propio de la casa, ¿cierto?, muy lejano o distinto a la formación humanista y científica que tenían los varones, ¿ya? Entonces ahí, en el mismo Power, muestro, ¿cierto?, algunos hitos fundamentales, como por ejemplo acá en San Fernando, que fue la creación del Colegio y Liceo Inmaculada Concepción, que era obviamente colegio religioso, y también el primer liceo público femenino acá en San Fernando, que es 1905, ¿ya?, que el Liceo de Niñas, que aún todavía existe. Y obviamente también hay la fundación de nuestro colegio y la inserción de la estudiante en el año 2007. Vamos más allá a la parte estadística, ¿ya? Primero, presentar cuáles han sido principalmente las especialidades que han elegido las estudiantes, que encabeza terminación en construcciones, ¿ya?, y seguido por mecánica industrial.
esto aquí, a través de la entrevista y también entrevistando a los docentes de estos talleres, ellos creen que preferentemente se han ido a esas especialidades porque son especialidades en donde requieren habilidades mucho más finas, ¿ya? Tanto en mecánica industrial, que trabajan con tornos, ¿ya? O, mecánica, o terminación en construcciones, ¿ya? Y los mismos docentes me comentaban que los trabajos de las estudiantes son mucho más pulcros que los varones. De hecho, cuando nosotros llegamos a los talleres a entrevistarlos, nos mostraban, nos decían, mire, Víctor, este es un trabajo de un varón, este es un trabajo de una estudiante, ¿ya? Y se notaba la fineza y la delicadeza que tenían los trabajos. Por lo tanto, creemos que haya sido un factor fundamental para haber elegido esas especialidades. Y quizás justamente la especialidad menos concurrida ha sido estructuras metálicas, que tiene que ver con soldadura, y que dentro del imaginario colectivo siempre está más ligado a hombres fuertes, ¿no? Entonces a todo este concepto más varonil, ¿no? Ya vamos a la encuesta que nosotros realizamos, ¿ya? La primera pregunta era el motivo que definió que postulara al Liceo Industrial, ¿ya? El 52% nos respondió que fue una decisión personal. De hecho, cuando yo entrevistamos a exalumnas, nos comentaban que esa decisión personal a veces vinculada con el desafío de saber que era un colegio preferentemente de varones, ¿ya? Que muchas veces en las casas les comentaban cómo vas a estudiar en el Liceo Industrial, que solamente son de varones, y que para ellas se transformaba en un desafío. De hecho, algunas de ellas nos comentaban que fueron, en ese momento era con proceso de selección en el colegio, por lo tanto, iban clandestinamente, ¿ya? A dar la prueba, y cuando quedaban en el colegio les contaban a las familias que habían ya sido aceptadas por el liceo. Entonces, de hecho, una de las entrevistadas, que es Constanza, que es de Placilla, me comentaba que fue todo un tema casi en la vecindad, ¿ya? Que la vecina constantemente le decía a la mamá que cómo ella podía estar estudiando en un liceo de varones, que de hecho ella después se retira del colegio producto de estos comentarios, pero dura alrededor de 3 meses en otro liceo, y porque ella se deprimió y quería volver nuevamente al establecimiento. Bueno, volvió y egresó del Liceo Industrial. Y otro porcentaje importante, el 28,8%, mi familia, ¿cierto?, estudió ahí, y que yo creo que pasa comúnmente con todos estos colegios tradicionales y que tienen harta historia, que gran parte de los familiares, ya sea papás, tíos, estudiaron en el liceo, y por tanto denotan cierto cariño. Después dice, los profesores, ¿cierto?, hacen o hicieron, ¿cierto?, diferencias de género en la enseñanza, y esto yo encuentro bien valorable, porque de acuerdo a lo que respondieron en la encuesta, el 68,7% dice nada de acuerdo. Por lo tanto, me comentaban después en la entrevista que en general la relación dentro del colegio fue bastante amena, ¿ya? Solamente hubieron casos bien particulares en los primeros años, donde algunos docentes, por ejemplo, recuerdo un docente de justamente estructuras metálicas que me comentaba Constanza, que desde el primer momento le indicó a la estudiante, les dijo, miren, yo no creo en esta educación mixta, esta educación debe ser para varones, y Constanza me decía que ella, junto a otro estudiante varón, eran los mejores alumnos, y realizaban el mismo ejercicio, al varón le colocaban un 7 y a ella un 6, ¿ya? Entonces, sí se mostraron, obviamente, algunos casos bien particulares, ¿ya? Y lo que sale acá la PPT, el 11,4% sí se sintió discriminada en algunas ocasiones. Sí voy a hacer mención también de otra cosa que muchas veces me reiteraban la estudiantes, que a veces también se sentían discriminadas positivamente. ¿A qué me refiero? Que sí, a veces inconscientemente los profesores las cuidaban más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si los dos pillaban, voy a poner un ejemplo, ya los pillaban copiando a un varón y a una dama, ¿cierto?, a una mujer, a la mujer había menos sanción y al varón más sanción. Entonces, muchas veces las chiquillas se rebelaban y decían, oiga, profesor, ¿por qué esto no es justo? Pues si en definitiva los dos cometimos el mismo error, y ¿por qué la sanción para él es mayor? Después, ¿cierto?, en otra pregunta, que es bastante similar, que en definitiva
tiene que ver con si se sintió discriminada, ¿cierto?, por su género o orientación sexual, y es más o menos similar a la pregunta anterior, ¿cierto? El 83,3% no se sintió discriminada en el liceo industrial. Aquí es donde comenzamos a ver mayores complejidades, que es lo que justamente nuestra hipótesis proponía, que después de los 4 años de la enseñanza media, ¿cierto?, los chiquillos egresan, les dan, ¿cierto?, la salida de cuarto medio, pero tienen un proceso de práctica. Este proceso de práctica comúnmente duraba alrededor de 3 a 4 meses. Muchas de estas prácticas o eran designadas por el colegio porque hay un banco importante de datos, o los mismos estudiantes pueden buscarlas. Entonces aquí existe y comienza a haber las complejidades. Dice, el lugar de práctica no había diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? El 29%, ¿cierto?, dice estar desacuerdo, ¿ya?, a ello, ¿ya? Y principalmente las diferencias que ellos notaban en los lugares de práctica eran las labores. Por ejemplo, entrevistamos a Soraya Vélez. Soraya Vélez hoy día es docente del Liceo Industrial, es profesora de mecánica industrial, ¿ya? Y ella me comentaba que le tocó hacer la práctica en Santiago, que justo fue con otros estudiantes de nuestro liceo, y a ella la enviaban a hacer aseo, literalmente, en el taller, y él sí trabajaba en el torno, hasta que llega enero, febrero, cuando comienzan las vacaciones y comienza obviamente el mayor ausentismo en el taller, y producto de eso el jefe le dice, oye, Soraya, ¿me puede hacer tal pieza? Y ella siempre fue una muy buena estudiante, hace la pieza que le estaban dando la orden, y ahí el jefe se dio cuenta del buen trabajo que tenía, ¿ya? De hecho, lo permitió esto de tenerla como la mejor trabajadora del taller, y eso mismo después le incentivó a Soraya, me comentaba, a seguir estudiando, tanto así que hoy día es docente de nuestro liceo. Que ahí también voy a hacer mención de otra cosa, porque obviamente he tratado de ir instruyéndome, leyendo sobre esta temática, que hoy día han existido bastantes estudios frente a la necesidad de que existan mujeres como profesoras en estos liceos industriales, ¿ya? Porque así obviamente incentivan a la inserción de la mujer de manera mucho más importante. Entendiendo esto, que según el estudio de la Universidad Albert Hurtado, un estudio del año 2018, indicaba que el 17% de los estudiantes, ¿ya?, eran mujeres en liceos industriales, solamente el 17%. Nosotros, de hecho, nosotros como establecimiento, solamente el 10%. Después dice, como mujer, ¿presentaste alguno de los siguientes problemas en la práctica? ¿Ya? Y aquí lo que nos reiteraba bastantemente, ¿ya?, el 27% dice, indica que existen carencias de espacios para mujeres, ¿ya? El principal problema cuando iban a pedir práctica en algún lugar era que les decía a las chiquillas, no existen baños para ustedes, o no existen duchas, ¿cierto?, preparadas para alojarlas, ¿ya? Y obviamente también existía un trato netamente desigual, en el sentido de que culturalmente ellos no estaban preparados, decían, para recibir a las mujeres, ¿no? Entonces, para el proceso muchas veces de práctica era complejo, y por ello también el colegio tuvo que ir poco a poco, ir buscando y reiterando algunos lugares que ya recibían a estudiantes, al otro año ir a esos mismos lugares, ¿no? Después, ¿ya? El siguiente momento que nosotros lo vamos a estudiar va a ser posterior, ¿cierto?, al proceso de práctica, ¿ya? Cuando ellas ya terminan, se titulan del liceo industrial, ¿qué es lo que hacen posteriormente? ¿Ya? Dice, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Ya? El 44%, ¿cierto?, está trabajando, el 23% está estudiando, y un grupo más pequeño, ¿cierto?, un 10% está en labores domésticas, ¿ya? Y también hay una pregunta que no coloqué acá en la estadística, que tenía que ver cuántas eran hoy día ya mamás, ¿ya? De hecho, el 50%, ¿ya?, 52% era mamá, y 48% no lo era, ¿ya? Entonces también para entender esto de muchas veces de quedarse en las labores domésticas.
Después dice, conseguiste trabajo en la especialidad que estudiaste, que es un punto que también este estudio que yo les comentaba recién del Alberto Hurtado hace mención en el año 2018 y dice que solamente el 37%, ¿verdad?, de las estudiantes que estudian en carreras industriales siguen en la misma especialidad. Y en el caso de nosotros es bastante similar, ¿ya? Gran parte de las estudiantes no siguen, acá en nuestro colegio, alrededor del 30% sí continúa con la especialidad, ¿ya? La gran mayoría se va a otros espacios laborales. Eso sí, ahí cuando nosotros entrevistamos, ahí influían varios factores, no solamente a veces las malas prácticas que tuvieron en el proceso de práctica o en buscar trabajo en la especialidad. Bueno, aquí justamente continuaste estudios superiores, ¿ya? 29% sí, ¿cierto? Yo estudié una carrera similar a la del liceo. Y aquí comentarles, por ejemplo, el caso de Romina, porque en general las que siguieron por la misma especialidad o estudiaron carreras similares, ha sido un proceso que ha sido bastante arduo. Bueno, ellos me comentaban porque muchas veces llegaban a lugares de trabajo y principalmente eran discriminadas por varones, principalmente de grupos etarios mayores, ¿ya? Una de ellas que es Romina, que hoy día es ingeniera, ¿ya? Y que trabaja para la minería en el norte, trabaja a sobre 4.000 metros de altura, y ella me comentaba que desde que ella salió de la universidad, ella busca empresas transnacionales o empresas europeas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se nota mucho, se dice, la diferencia en las empresas chilenas, que por tu género es muy difícil, ¿cierto?, obtener o llegar a un buen lugar laboral, no así las empresas europeas que no intervienen, ¿cierto?, la diferencia de género. Justamente es la fotografía de Romina, ¿ya? Y aquí algunos extractos de esta entrevista, ¿ya? Constanza González, ¿cierto?, dice, me gustan los desafíos, ¿ya? Me gustan como los desafíos. Quería demostrar que sí la mujer podía hacer ciertas cosas que antes eran solo de hombres. Era algo tabú. De hecho, Constanza me decía, yo le decía, ¿por qué te quisiste estudiar en el liceo industrial? Si tú sabías, porque ella me decía que después del liceo industrial ella pensaba en realizar otras cosas distintas. Me decía, no, profe, porque yo siempre pensé vivir sola. Por lo tanto, me servía ir al liceo industrial porque así no iba a depender de alguien, ¿ya? Y me podía hacer mis cosas. De hecho, ahí me contaba, porque ella hoy día es parvularia, ¿ya?, en un jardín acá en Placilla, y me decía, yo tengo ahora mi casa y la reja no la tengo que mandar a hacer, la hago yo, ¿ya? Entonces, tenía ese objetivo para algunas de ellas. Y Romina Farfán dice, yo era muy tímida y gracias a que mis profes de especialidad confiaban en mí y me colocaron siempre como jefe de grupo, me fue dando confianza y teniendo un mejor manejo. Eso me permitió un gran avance para mi profesión, ¿ya? Que también, lo que les comentaba al inicio, muchas de ellas evalúan muy positivamente, en especial la labor más que el plan general, los profesores de especialidad, que también hay que hacer mención, o sea, siempre en estos liceos industriales, los profesores de especialidad en tercero y cuarto, gran parte del horario lo tienen con ellos, o sea, de los 5 días, 3 días están netamente en taller. Entonces la relación es una relación mucho más amena y cercana que el plan general como nosotros. Y acá justamente un texto que sacamos de la entrevista de Soraya, la que yo comentaba, ¿cierto? Decía, yo estaba en práctica junto a un compañero en Santiago, a él lo hacían trabajar en el torno, yo debía solo barrer, era muy ingrato, pasaba las semanas, pero me las comí. Y un día faltaban operarios, y llega mi jefe y me dice, anda a cambiarte, vas a hacer una pieza en el torno, por una pega. Yo la hice rápida, que quedó asombrado por la pulcritud y rapidez. Desde ese momento me fui transformando en la mejor operaria de la empresa. Los trabajos más difíciles me los pedían a mí. Eso me permitió luego seguir estudiando, que es lo que también le había comentado. Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo con los estudiantes? ¿Ya? Obviamente nos ha permitido una reflexión, ¿ya?, tanto
no solamente con los estudiantes que trabajamos el trabajo, sino que con la comunidad en general, ¿ya? Porque nos permite analizar o mejorar las metodologías de enseñanza y también la convivencia dentro de nuestro espacio, ¿cierto? Después dice, es importante abordar la mejora de espacio, tanto en procesos de prácticos como en el mundo laboral, que permitan, ¿cierto?, una real inserción de las mujeres en estos ambientes. Y el trabajo ha permitido abrir nuevas problemáticas de estudio, ¿cierto?, como es la equidad en el hogar. O sea, ocurre que en estos trabajos que realizamos, siempre con los estudiantes, como toda investigación, comienzan a aparecer nuevas preguntas. Y de hecho, lo que nos vamos a abocar el próximo año va a ser indagar, ¿cierto?, ver qué hay más allá dentro de la comunidad en torno a la equidad de trabajo en el mundo del hogar, ¿ya? Bueno, aquí dejo este espacio para que pueda aportarnos o comentarnos alguna de sus experiencias, ya sea Francisca como Amanda. Francisca, no sé si estás por ahí. Hola, sí. Primero voy a hacer una introducción. Francisca fue una alumna que fue de las primeras que ingresa del año 2007, ¿ya? De hecho, ella llega a mecánica automotriz y luego egresa el año 2010. Así que nos cuente la experiencia de ese proceso. Ah, y otra cosa no menor, ¿ya? Ella al segundo año de estar ya en el establecimiento llega al poder del centro de alumnos y fue la presidenta del centro de alumnos. Francisca. Sí, hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Como les comentaba el profe, yo entré en una de las primeras generaciones al Liceo Industrial y egresé el año 2010 de la especialidad de mecánica automotriz. En cuanto a la discriminación, como mostraba él ahí en los resultados de la encuesta, yo era una de las que decía que sentía que más bien teníamos ciertos privilegios como mujeres, porque nosotros éramos dos solamente, éramos las dos primeras mujeres en el taller de mecánica automotriz, y siempre sentí que tuvimos muchos privilegios en cuanto con los profes de especialidad para la práctica también. Lo que sí me pasó fue en la práctica. No me costó encontrar práctica ni nada, pero cuando yo llegué al taller, los clientes cuando llevaban su auto era como que te miraban raro, así como, ¿qué está haciendo esta niñita aquí? Esa era su mirada, así como, ¿y usted se ensucia? Como que te veían así con el overol, oiga, pero no se vayan a cochinar las manos. Entonces era como ese tipo de comentarios de que era muy poco común en el mundo laboral de la mecánica. Es muy poco común encontrar a una mujer trabajando en ese ámbito. Y para los clientes era un poco como que te miraban como bicho raro así, ¿qué estás haciendo acá? Y bueno, mi compañera que yo tuve contacto con ella igual tuvo más dificultades con el tema de su práctica, porque ella la mandaban como más a atender al público, así como más labores de secretaria. Pero yo por lo menos en el taller igual debo agradecer ahí mis compañeros del taller, los mecánicos que trabajaban ahí, ellos nunca hicieron esta diferencia de, es mujer, no puede hacer esto, no, todo lo contrario, siempre tratando de enseñarme, ya hoy día vamos a hacer esto, venga para acá, hoy día, no sé, vamos a trabajar en tal vehículo, vamos a ir a terreno, siempre incluyéndome en todo. Esa es una muy buena experiencia en el ámbito de la mecánica. También fue una decisión personal mía, siempre me gustó, me llamó la atención. Siempre le sacaba la herramienta a mi papá cuando era chica para jugar, así que como que ya al final pude estudiarlo, bueno, y por razones personales, después me cambié de área y me vine al área de la educación, así que ahora soy profe de ciencias naturales. Bueno, también comentarles de Amanda, ¿ya? Amanda egresó hace poco tiempo, ¿ya? Amanda es del sector de Marchihue, ¿ya? Y con Amanda también justamente ella trabajó varios años conmigo en estos grupos de investigación, trabajamos en cambio climático y de hecho tuvimos la suerte de ir a Madrid a exponer a la COP, ¿ya? Y hoy día Amanda está en segundo año de arquitectura en la Universidad Católica. Amanda, te dejo.
Ya, gracias. Ya, yo entré al Liceo Industrial en el 2016, el último, o sea, el último año donde se dio la prueba para ingresar. Yo dentro del liceo igual fui súper activa y puedo dar fe de que por lo menos en mi generación era muy agradable ver que a pesar de que igual éramos minoría, nuestros mismos compañeros nos incitaban a que nos adentráramos más en este como mundo varonil. Siento que la comunidad que se generaba era muy linda y eso también era como gracias a los profesores, gracias a que el liceo en general fomentaba este como buen trato, esta buena relación y esa no diferencia a pesar de como este estigma. Yo entré a la carrera de terminaciones en construcción. Me costó igual un poco encontrar práctica porque igual yo quería, pero igual mi práctica era como en oficina o tanto como en un taller. Me pasó mucho que las empresas como de casas prefabricadas no querían recibir a una estudiante de terminaciones en construcción porque, claro, pues no decían qué cosas podía hacer. A pesar de que igual llegaba como con una lista de todos los conocimientos que el liceo nos entregaba. Cuando conseguí por fin mi práctica, al principio también, de hecho, la misma clientela, no sé, cuando teníamos que vender madera o cuando vendíamos materiales, no me dejaban como ayudarlos a cargar o también a veces los mismos trabajadores como que miraban en menos de que yo no pudiera usar, no sé, una sierra o cosas así, cuando en el liceo son cosas que uno ocupa igual todos los días. Entonces, uno igual sabe cómo los cuidados y etcétera. Fue un poco difícil esos meses de práctica porque por lo menos yo sí tuve que escalar desde abajo. Yo también me tocó barrer oficinas, pero a medida que pasaba el tiempo yo también me lo planteaba como un desafío y decir, es que en realidad este es el mundo al que me enfrento y si es así, nada, hay que darle. Y así fui avanzando. De hecho, después me hice muy amiga de mi jefe. Mi jefe después me permitió avanzar dentro de la misma empresa. Llegué hasta tal punto que llegué a diseñar casas para los clientes. Y eso mismo también alimentó mi decisión de querer estudiar arquitectura, que ya igual era una decisión que la estaba sopesando en la media. Y también junto con los profes que también ellos incentivaban como descubrir, ellos también te explicaban como las posibilidades que habían después del liceo, ellos también como que alimentaban esa curiosidad de lo que uno podía ser capaz de lograr. Eso, no sé, ¿hay alguna duda? Yo funciono más como con interacción, me gusta que me pregunten, así, me gusta más. Sí, ahora vienen las preguntas, no te preocupes. Este pimponeo, ya. Ya vienen. Ok. Bueno, solamente quisiera agregar algo que comentaba Amanda y que no es menor, porque ya que llevo 21 años en el establecimiento, uno veía que gran parte de los chiquillos que salían o chiquillas que salían del establecimiento se iban a seguir estudios de técnico, ¿ya? O muchos también en las Fuerzas Armadas, ¿ya? Porque son muy apetecibles los estudiantes del liceo industriales. Pero desde que se instaura la gratuidad, esto cambió ostensiblemente. O sea, yo creo que no es menor, hay que hacer mención de ello, ¿ya? Porque nos abrió principalmente a los estudiantes que están saliendo de los liceos industriales la posibilidad de continuar los estudios, ¿ya? Como lo han hecho justamente estas dos estudiantes que están acá presentes. Y que tiene que ver no solamente con lo del género, sino que tiene que ver con un proceso que colegios que son muy vulnerables, de hecho la tasa de vulnerabilidad de nuestro establecimiento alcanza el 97%. Entonces, gran parte de ellos veían, ¿cierto?, hace una década atrás como el estudio final, el liceo industrial. Hoy día, gracias principalmente a la gratuidad, saben que es un proceso, un pasar hacia
otro momento, otro estadio. Eso, así que ahora estaremos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Amanda, muchas gracias, Francisca. Tremenda investigación hicieron. Relevante totalmente poder conocer además la experiencia, ¿no? La experiencia femenina dentro de liceos técnicos. Yo tengo varias preguntas, pero le voy a dar prioridad a la gente que la está dejando en el chat. Y luego si queda tiempo para las mías, ¿no? Y me imagino que Cristina Martínez, las otras que también tendrán preguntas, muchas, pero vamos a prioridad. Matías pregunta, ¿cuáles son las posibilidades de atajar los casos como los de Soraya durante las prácticas? Me refiero a que lo que le ocurrió a ella fue netamente buena fortuna, y me parece que se debe intencionar o intervenir en estos casos, intervenir al jefe de práctica en este caso, que no se dan cuenta siquiera del valor que está perdiendo por su actitud. Esa es una pregunta, dejo que respondan esa y luego leo la otra. Sí, no, de hecho, justamente cuando comenzamos este trabajo de investigación, como que el colegio literalmente no se había replanteado estos problemas que se estaban suscitando en la práctica, porque el proceso de práctica, los chiquillos quedan, entre comillas, medio solos, porque el jefe de especialidad va a supervisar con suerte una vez durante el proceso, porque entender que San Fernando, los chiquillos de práctica están por toda la región, algunos en Santiago, como recién indicaba, de hecho muchos se van a Santiago, porque el perfil del alumno del Liceo Industrial de San Fernando es quizás más apetecible, porque quizás son más responsables, tienen ese perfil. Y claro, esto ha provocado un remesón en el establecimiento. Hoy día estamos con nuevo director, así que también le llama mucho la atención este trabajo, porque tenemos que, obviamente, velar por la condición de nuestros estudiantes, ¿ya? Y en especial el proceso de práctica, porque quizá ahí también hay algo no menor, por lo cual se están desertando y están yendo a otras carreras, ¿ya? Entonces, me gustó el desafío y la pregunta, ¿ya? La segunda pregunta dice, el colegio no solo es técnico en esos ámbitos, no entiendo ahí muy bien cómo hace la pregunta Yaret. Sería interesante compararlo con un liceo técnico que tenga técnico en párvulos y ver si hay hombres, y ahí se les ocurren cosas similares por los sesgos de género, claro, como la pedagogía de género, ¿no? En el fondo, mirar cómo ocurre el sesgo inverso. Hay un caso particular en Santa Cruz, que también es dentro de es de Colchagua, ¿cierto, profe? Ya, pero va a estar segura. En Santa Cruz también se prohibía a los hombres entrar a costura en el Politécnico de Santa Cruz. Y hasta hace muy poco hubo una movilización muy grande, creo que poco antes de la pandemia, es paralela al estallido social, y ahí también ocurre como o sea, teniendo en cuenta que igual el Politécnico era un colegio mixto, y que era como inusual que solo una carrera, al igual que mecánica automotriz, o sea, esas dos carreras no eran mixtas, eran las únicas carreras que no eran mixtas. Y el alumnado, el centro de alumnos del 2018 se levanta y pone en tabla esta problemática de por qué los hombres no pueden coser y por qué las mujeres no pueden entrar a un taller de mecánica industrial, alegando de que las liceanas de San Fernando, del Industrial de San Fernando, sí podían estar en un taller. Finalmente la administración del colegio cede y ahí se logra resolver. Pero igual es como muy complejo como tener esa como llegada igual con la dirección y ese tipo de resoluciones. Siento que es una muy, muy, muy buena pregunta, como poner en contraste la experiencia del liceo industrial con otros colegios. Creo que igual es un pie para un desarrollo de esta investigación muy, muy bueno. Gracias por la pregunta. Por un proyecto más grande, ¿no? Sí, Sería comparar experiencia.
Sí, de Y hecho, sí, justamente una de las cosas que nos recomendaba Explora, haber tenido quizás próximamente vínculos con otros liceos industriales y también, como lo colocaba también en la pregunta, hacer lo inverso, ¿ya? En establecimientos que habitualmente, tradicionalmente eran de mujeres, acá, por ejemplo, acá en San Fernando está el Liceo Técnica de Mujeres y que aún todavía sigue siendo solamente de mujeres, ¿ya? Entonces, también yo creo que también abre una gama de investigación paralela con otros establecimientos que nos permita un mayor rastreo de lo que está pasando. Y en definitiva es poner en alerta al Ministerio de Educación, porque insisto, o sea, no es posible que el Ministerio dé las oportunidades, pero en la práctica esto muchas veces nos encontramos con estos escollos. Claro, hay prácticas, en el fondo hay prácticas de orden de género que son muy profundas y muy estructurales y que trascienden finalmente a los propios establecimientos, ¿no? Como la experiencia que ustedes contaban en los propios centros de práctica. Porque puede ser, o sea, lo estoy pensando, Cristina, al tiro de tu pregunta, no te quiero pasar a llevar, pero estaba reflexionando. Claro, yo decía, el colegio finalmente, por la misma encuesta, ¿no? El colegio es casi un espacio como protegido para las estudiantes, porque ellas ahí no se sienten discriminadas, no se sienten como mayormente vulneradas, ¿no? Sin embargo, cuando tienen que salir al mundo laboral, un mundo laboral donde sabemos que las tareas, ¿no? Y las carreras y los trabajos están altamente generizados, ¿no? Donde hay carreras que están muy masculinizadas y carreras que están muy feminizadas, evidentemente, claro, yo siento que ahí como que se choca un poco con este orden de género estructural que es muy pesado y que cuesta mucho movilizarlo. Y ahí, voy con la pregunta de Cristina, haciendo la introducción. Cristina dice, muy interesante la presentación de esta experiencia y la investigación realizada. Creo que es tremendo aporte a imitar por los liceos técnicos. Tengo algunas dudas que me surgen al escucharles. Al profe, preguntarle cómo el liceo trabaja estas experiencias de niñas que quisieron entrar y tuvieron resistencia familiar. ¿Se trabajó o trabaja con los apoderados, por ejemplo, con ellas mismas? Y a las exalumnas preguntarles si en su época escolar vieron algún tipo de violencia de género por parte de los docentes, con comentarios, actitudes, o por el contrario, las apoyaron en su formación. De Eso. parto yo. Parta usted y después la responde la chiquilla. Es que, mira, hay aquí dos cosas, y como le comentaba también en la respuesta anterior, yo creo que las comunidades educativas, una cosa que les falta fundamentalmente es la investigación dentro de la comunidad educativa, porque nosotros actuamos, al igual que todo, como actúa Chile o la ONEMI, cuando está después del desastre, realizamos reformas o cambios. Justamente el valor que tiene este trabajo es que el colegio ha comenzado a ver y a visibilizar ciertos problemas, como indicaba justamente Ana, el tema de acompañar a las chiquillas en la práctica o vínculo en primer año medio, ¿cierto? Que muchas veces las familias se resisten a que tengan tanta relación, ¿cierto? En un colegio ligado principalmente a varones. Entonces, es una labor que hoy día recién se está abriendo para el establecimiento, o sea, literalmente no se había visibilizado. Y por eso yo insisto, o sea, yo estoy ahora en convivencia y hay mucha gama para trabajar estudios, por ejemplo, he hecho en torno a las anotaciones negativas y positivas, los procesos, en qué época del año principalmente están el full, ¿cierto? Las negativas, las positivas, y eso también nos ha permitido a reflexionar, por ejemplo, los horarios de clase, en qué momentos se suceden más episodios. O sea, yo creo e insisto que los establecimientos han dejado fuera a veces la investigación para poder visibilizar ciertos procesos y obviamente tener metodologías para cambiarlo, ¿ya? Porque muchas veces estos trabajos que vienen desde el ministerio no se entienden las distintas realidades, ¿ya? Porque nuestra realidad es muy distinta a un colegio de Santiago. Pero Sí, gracias por el aporte. claramente. Y bueno, a Amanda y Francisca, preguntarles si ellas vivieron algún tipo de violencia de género por parte de los docentes, con comentarios, actitudes,
o por el contrario las apoyaron en su formación, o puede ser las dos cosas, ¿no? Porque uno puede, o sea, no son excluyentes ambas experiencias. Así que esa pregunta es para Mandy y para Francisca. Yo, en la general, no. Por parte del docente, de los profesores, creo que no. Sí puedo decir que había como competencia entre los profesores de taller porque las mujeres se fueran a sus carreras. Así como, ay, ¿por qué no preferiste esta carrera? Aquí estaba la plata. Tú perdiste la oportunidad de irte a la plata. Pero así como, pero no era, siento que era como el chiste, pero no era como desde la violencia, era más bien como desde querer que las mujeres se integraran a esos mundos. Pero igual era muy diverso, porque estaba como la electricidad, la mecánica, era como, era mucho y era todo muy entretenido, que finalmente todo se definía en una papeleta, así como, ay, voy a postular. Pero no, por lo menos yo, que soy igual como 10 años después del inicio, no, por lo menos en mi etapa no. Gracias, Amanda. Francisca. Al igual que Amanda, no sentí en ningún caso comentarios ni nada de ese tipo. Por el contrario, siento que los profes fueron todos súper apoyadores en el proceso de formación, siempre estaban ahí para uno, responder dudas, no sé, pues si algo había que nos costara un poco más, tenían ahí la paciencia de estar apoyándola. Y no solo los profes de especialidad. Yo personalmente, mi paso por el Liceo Industrial fue muy grato. Yo creo que si, no sé, tuviera la posibilidad de volver a elegir, yo volvería a elegir el Liceo Industrial. Para mí, a mí me enorgullece decir que yo estudié mecánica automotriz en el Liceo Industrial de San Fernando, porque de verdad que fue una experiencia maravillosa. Qué bueno, muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Amanda. Estaba mirando un poquito las estadísticas de Víctor, y claro, también cuando él dice que hay como especializaciones, ¿no?, que están más feminizadas que otras, porque también hay un sesgo de género, ¿no? Porque se piensa que las mujeres somos más dadas a poder hacer tareas, ¿no?, con más delicadeza, ¿no? Y eso también responde a un sesgo de género, un orden de género, que finalmente también se reproduce dentro del colegio, que en este caso evidentemente no representa un tipo de violencia explícita, ¿no? Pero sí nos demuestra cómo también dentro del colegio se van reproduciendo. Cristina pregunta, quisiera preguntar por el profesorado, ¿está en sintonía con los temas de género? Y Víctor, si puede profundizar lo que comentó sobre la falta de profesoras en liceos industriales. Eso, muy enriquecedora la presentación y gracias por compartir sus experiencias. Y después la pregunta de Milena, y con esto ya estaríamos cerrando para ir al sorteo de nuestro libro. Ya, bueno, respondo primero. La primera pregunta de Cristina. Bueno, los profesores en general ha sido desde que se comenzó este proceso muy bien aceptado, ¿ya? Es más, hoy día comentaba justo antes de conectarnos, en la mañana hablaba con el inspector general, que ha sido el mismo inspector general desde ese momento, y yo le preguntaba cuáles han sido los momentos más complejos. Me decía, por lo menos para él quizás desde el ámbito más doméstico fueron un poquito más complejos, ¿ya? Porque por ejemplo el baño era más chico, el de la chiquilla, pero sí valoramos bastante que nunca hemos tenido, por ejemplo, inspectoras mujeres, ¿ya? Y a pesar de ello, nunca ha existido ningún tipo de problemática, ni denuncia, ni nada por el estilo. O sea, es más, hoy día tenemos ciertos temas, por ejemplo, chiquillos que son trans y que tampoco han tenido ningún problema con el proceso que han vivido dentro del mismo establecimiento, ¿ya? Y que muchas veces nosotros
actuamos con cierto prejuicio, ya, o en torno a lo que va a decir el resto de los docentes, pero al menos ha sido bastante bueno el acompañamiento. Solamente lo que les decía al inicio, había una profesora que se oponía, por suerte se fue del colegio, así que no resistió, parece, y se fue, ¿ya? Pero en general ha sido una buena sintonía. Y por otro lado, lo que comentaba en torno a las profesoras, o sea, hoy día se está colocando énfasis a la necesidad de tener profesoras mujeres en especialidad, pero ahí también hay otro problema que tiene que ver con la estructura de la educación. ¿Por qué? Porque hoy día no hay profesores de industriales, ¿ya? Los profesores industriales llegaron hasta la Universidad Técnica del Estado. De hecho, mi papá es profesor industrial, ¿ya? Él salió de la UT justo en agosto del 73, por suerte, pero después se termina la pedagogía para el liceo industrial. Entonces, ¿qué ocurre con estos chiquillos que salen del liceo industrial? Pasan por la universidad, estudian ingeniería, estudian estudios superiores en torno a la especialidad, son vinculados al colegio, pero ellos tienen que sacar la pedagogía obviamente, ya sea el USACH o el mismo pedagógico en esto para poder regularizar, ¿ya? Entonces ahí también hay un problema que hoy día es bien latente en todos los liceos industriales a nivel nacional, porque además el ministerio está exigiendo la pedagogía para poder ejercer, que es lo lógico, ¿ya? Pero en las instituciones o las universidades no lo están haciendo. Mira, relevante desafío además, ¿no? Sí. Milena pregunta, si después de las problemáticas suscitadas en las prácticas, ¿no? ¿Hubo algún proceso de perfeccionamiento respecto a la perspectiva de género y acabar con los mitos machistas respecto a las carreras para los profesores guías y para los administrativos, me imagino, de los centros de práctica, Milena? La gente de la práctica, ya, la gente que recibía a las niñas en la práctica, ¿hicieron usted algún tipo de trabajo con ellos para que pudieran integrar mejor, ¿no? Incluir mejor, tener una política de inclusión no sexista en el fondo dentro de los espacios laborales? Sí, justamente lo que comenta Milena, el trabajo que nosotros ya teníamos el resultado en septiembre, ya porque esto lo empezamos ya a difundir en los congresos a mediados de septiembre, por lo tanto ya tocó a la dirección, ya, porque en esta actual generación, los chiquillos hoy día, los chiquillos de cuarto van a comenzar las prácticas en estos momentos, y siempre se le hace una inducción al proceso de práctica, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, dentro del discurso que debe estar bien claro, en especial a las estudiantes, es que si ellas ven algún tipo de sesgo, que nos avisen y obviamente podemos cambiar de práctica, y también los jefes de especialidad ahora han sido instruidos para el diálogo con los distintos empresarios y distintos talleres, los cuales están, ya sean tanto varones como mujeres, porque es parte, ¿cierto?, de la dinámica de género en general, ¿ya? Pero yo creo que por eso resalto que esta investigación, que comienza como una investigación estudiantil, sí permite cambiar ciertas prácticas del establecimiento, pero sí se está haciendo. Sí, ahora, bueno, lo puedo dejar acá de nuevo. Acá está la encuesta que tienen que responder para participar en el sorteo del libro Antiespejito que mostró Isidora al principio, ¿no? Y nos queda un comentario de Matías, ¿no? Lo voy a leer. Dice, muchas gracias por su presentación. Encuentro extremadamente difícil trabajar en desenmarañar y arrancar los sesgos de género, en parte porque el discurso que se elabora está lleno de los mismos prejuicios. Parece inevitable hablar de labores, técnicas, profesiones masculinizadas, feminizadas, notando al mismo tiempo que lo masculino y lo femenino referido de esta manera constituye un sesgo o prejuicio. Parece necesario que lo discursivo ceda ante lo material, pero no estoy del todo convencido. Valiosa experiencia, muchas gracias. Sí, evidentemente, el orden de género que impera es feroz, pero yo siento que el trabajo que están haciendo ustedes por tratar de superar esas barreras es tremendamente valioso. Y sabemos que no es un trabajo que se logra de la noche a la mañana, ¿no? O sea, el patriarcado no va a caer
en una década, no ya como 3.000 años funcionando, pero toda esta experiencia y estos avances son tremendamente valiosos, así que les damos muchas gracias a Víctor, a Amanda, a Francisca, por venir a compartir esta experiencia del Liceo Técnico con nosotros acá. La universidad también nos deja y nos plantea, ¿no? Nos hace plantearnos a nosotras, a nosotros y nosotras como formadoras también de profesoras y profesores, cómo podemos aportar también en esa línea, ¿no? Justamente porque Víctor ha puesto un punto muy importante, no se están formando profesores para el liceo técnico, y eso es algo tremendamente relevante para rescatar. Así que bueno, ahora vamos a dar unos minutos, ¿no? Nuestros expositores también pueden participar en la encuesta y en el sorteo del libro, si quieren. Así que para que completen la encuesta, vamos a dar unos minutitos y pasamos ya al sorteo que va a hacer el profesor Jorge Jo. Bueno, mientras tanto, voy a hacer 2 preguntas mientras contestan la encuesta. A la Amanda principalmente, ¿no? Cuando entraste a arquitectura, ¿sentiste sentiste algún tipo de beneficio o ventaja respecto a tus compañeras, compañeros y compañeros por haber estado en un liceo técnico al entrar a arquitectura? ¿Fijaba en algún aspecto? Sí, yo entré sabiendo lo que era un corte, yo entré sabiendo lo que era una axonométrica, yo sabía cómo dibujar, cómo usar las reglas, cómo hacer dibujo técnico. Yo ya manejaba todo eso. También hay un ramo que se llama taller de herramientas, que también, pues, yo también sabía ocupar todas las herramientas, fue muy fácil pasarlo. De hecho lo adelanté como en el verano, o sea, lo hice en un mes y fue muy fácil. Lo que sí me ha costado mucho es el tema de que al ser técnico a uno le enseñan como a acatar órdenes, y al estar en una carrera profesional el tema es que las órdenes las ejecuta uno. Entonces, esa como barrera de tú tienes que hacer esto, pero lo puedes hacer de 1000 formas. Ese creo que ha sido como el no detalle, lo que me ha costado un poco, como desligarme de la orden explícita, de en realidad de yo tener que leer una ficha de construcción y yo traducirla en una construcción, y a yo crear esa ficha de construcción y decir, no, en realidad las cosas se van a hacer así, por esto, por esto, por esto. Pero en cuanto a lo técnico, en cuanto al conocimiento, ha sido mucho más fácil. También ha sido más fácil porque igual en la media uno se relaciona con todo tipo de profesionales. Por lo menos mis profesores, el jefe de mi especialidad era arquitecto y el otro era constructor y el otro era profesor. Entonces, todos tenían como visiones distintas, y claro, el conversar como con distintos rubros dentro de la misma materia era muy interesante y enriquecedor en la media. Y eso también permitía me permitió llegar a la decisión y a saber que en realidad yo quería estudiar arquitectura, y hoy en día estoy muy feliz estudiando arquitectura. Me gusta mucho. Eso. Y en realidad agradezco como todos los valores que me enseñó el liceo, porque siento que muchas cosas, como el hecho de que el profe Víctor me dijera, no, en realidad tú eres seca como para hablar, me ha ayudado mucho cuando tengo que presentar mi proyecto, defenderlo y decir por qué mi proyecto es bueno y no sé qué sé yo. El saber que quizás yo puedo visualizar de alguna forma materializada las cosas. Que eso también le cuesta mucho a mis compañeros, como decir, o sea, entonces funciona así y ya está. Y claro, a mí para mí eso era muy sencillo, y en algún punto como que yo tampoco lo entendía, como ellos no podían como visualizarlo. No sé, como una escalera o no saber las cosas técnicas. También era muy curioso, como que no supieran que la medida de los escalones o
o la altura de una silla. Era muy curioso como ver que esas cosas no eran tan cotidianas de saber. Y, y yo ya lo sabía, y eso era muy Tú heavy podías, como... tú podías poner en concreto lo que para ellos era teórico en el fondo. Sí, sí, es muy heavy. Ahora igual ya estoy en un punto donde estamos como todos más o menos parejos, así que igual siento que todos los conocimientos que adquirí, o sea, reitero, me han servido demasiado y creo que siempre recurro como a esta visión técnica y siento que igual el liceo quizás no lo reconoce tanto, pero sí expone como una visión desde el usuario y eso es muy importante, como tú como ciudadano vas a trabajar y tú colaboras. Y eso yo siento que es muy lindo, como que todo lo que tú haces está ligado con la comunidad. Y eso siento que creo que lo he mantenido y eso también me ha ayudado demasiado como en los entornos en los que me he relacionado. Muchas gracias, Amanda, y felicitaciones por tu carrera, felicitaciones por tu vida. Lo mismo Francisca, ¿no? Que siguió después la pedagogía y también otro desafío grande, importante, precioso también la pedagogía. Ahora, bueno, esta es la última sesión del año 2022. Continuamos, el seminario no termina, el seminario continúa el año 2023, donde esperamos recoger cada vez más experiencias de liceo, de colegio, de escuela, de nuestros centros de práctica, y esperamos seguir teniendo nuestra fiel asistencia, ¿no? Que nos acompaña un jueves cada mes. Van a tener sus certificaciones, todos los que tengan su 80% de asistencia a las sesiones, ¿no? Certificación de la UMSE, del pedagógico, de la universidad. El próximo año va a ser lo mismo, así que vamos a estar prontamente difundiéndoles el calendario para el próximo año, para el año 2023. Y vamos a cerrar esta última sesión con el Liceo de Colchagua, ¿no? Liceo Industrial, que es una forma más linda de cerrar, ¿no? Además con las experiencias femeninas dentro de un liceo industrial, una preciosa forma de cerrar este año de educación no sexista. Y ahora el profesor Jo va a hacer el sorteo del libro Anti-Espejitos, un libro para antiprincesas que siento que viene como anillo al dedo para esta presentación. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Voy a contestar la pregunta, Yaret. Sí, la certificación se enviará por correo, ¿ya? Y bueno, agradecer a todas, todos y todos por la participación en cada una de estas sesiones y particularmente por la participación también en contestar nuestra encuesta de satisfacción. Lo que voy a hacer ahora es compartir una pantalla, como lo hacemos necesariamente con estos procesos. Lo que hacemos es utilizar una página web externa de todos los que ustedes han participado, inscrito y contestado lo que es la encuesta de satisfacción. Vamos a pegar ahí el listado de los inscritos, ¿ya? Y la cantidad de premios, que en este caso es 1, y le voy a pedir ahí a Isidora que pueda nombrar a la persona que ha sido favorecida. ¿Quién salió? Isidora Zúñiga. ¿Lo vamos a hacer de nuevo? Lo vamos a hacer de nuevo para que no se piense que aquí hay, ¿cómo se llama? Palos blancos para los sorteos. Isidora, Ya, lo lamento. Isidora Zúñiga lo vamos a sacar para que no... ¿Ya? No vuelva a ocurrir. Exactamente. Francisca Reyes. Francisca Reyes, ganadora de Anti-Espejito. El libro va a quedar a partir del lunes en la oficina de partes de la UMSE.
Si no sabe dónde está la piscina aparte de la UNCE, es por la entrada principal, ¿no? José Pedro Alessandri, 774, al lado de la oficina de los porteros, ahí está la oficina de partes, que es la oficina de correspondencia, y va a quedar en un sobrecito a su nombre. ¿Viene a Santiago, Francisca, o no viene a Santiago? Trabajo acá en Recoleta. Ah, perfecto. Estupendo, Francisca, excelente. Me alegro mucho que te lo hayas ganado tú. Darle las gracias a Víctor, a Amanda de nuevo, a Francisca, a todas, todos y todes los asistentes al seminario, y los esperamos y les esperamos con mucho entusiasmo para el próximo año, ¿no? Así cerramos nuestra sesión. No sé si Cristina, alguien más del equipo quiere dar unas palabras finales de cierre. Dar las gracias nomás por la compañía, la asistencia de todas estas jornadas que hemos tenido desde el mes de marzo hasta ahora, y comparto contigo que cerramos con un broche de oro, ¿cierto? Con la sesión de hoy día, muy agradecida de compartir con Víctor, quien, ¿cierto? Pudo exponer la investigación que realizó en el liceo, que nos deja, ¿cierto?, muchos desafíos por delante, y por supuesto la presencia de Amanda y Francisca también contando su experiencia. Así que muchísimas gracias por contar con ustedes, porque para nosotros ha sido muy importante cerrar con una experiencia de escuela. Así que muchísimas gracias. Así que bueno, un aplauso, muchas gracias, y nos despedimos hasta el próximo año. Que estén muy bien. Chao, chao.